En Nochebuena volví a casa sin avisar. Encontré a mi hija temblando afuera, a 0 grados Celsius, sin manta. Dentro, la familia de mi yerno reía, brindando con cava frente a la chimenea. Abrí la puerta de golpe, con mi hija en brazos, y dije 6 palabras. Me alegra que estés aquí. Si estás viendo este video, dale like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde escuchas mi historia de venganza. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Me bajé del taxi. Mis zapatos pesados se hundieron en la gruesa capa de nieve frente a la casa de mi hija en Querétaro. El viento helado me azotaba la cara, como si quisiera arrancarme la piel, obligándome a subir el cuello del abrigo. Después de tantos años como entrenadora de taekwondo, pensé que ya estaba acostumbrada a cualquier reto, desde el calor sofocante del Dohang hasta los inviernos más duros, pero el frío de esta Nochebuena me hizo estremecer. Me quedé allí, frente a la casa iluminada, con una mezcla de emoción y nerviosismo. Hoy quería sorprender a Camila, quería ver la sonrisa radiante de mi niña cuando su madre apareciera de repente después de tantos meses de ausencia. El patio delantero estaba cubierto de nieve, sin una sola huella, como si a nadie le importara limpiarlo. A través de la gran ventana pude ver la luz cálida que salía de la sala, donde sonaba alegre la música navideña desde una bocina Bluetooth. La canción Feliz Navidad, la que Camila adoraba de niña, ahora llenaba el ambiente. Me acerqué un poco más, tratando de mirar hacia adentro. Una mesa larga cubierta con un mantel rojo brillante se extendía frente a mí, rebosante de platillos tradicionales. Un pavo dorado, platos de tamales humeantes, un tazón de ensalada de manzana con pedacitos brillantes de manzana y pasas, y copas de vino tinto que relucían bajo las luces. La familia Santillán, la familia de Rodrigo, mi yerno, estaba reunida en pleno. Reconocí a don Eduardo, el padre de Rodrigo, sentado con aire de autoridad, a doña Teresa, su madre, sosteniendo una copa de vino con una sonrisa altiva en los labios. Y también a la hermana de Rodrigo, Isabela, con sus 2 hijos pequeños que reían sin parar. Todos alzaban sus copas, brindando alrededor de la chimenea encendida. Pero ¿dónde estaba Camila? Fruncí el ceño, intentando ver más adentro, pensando que quizás estaba sentada en algún rincón escondido. Me había imaginado verla sonriendo y conversando alegremente, como en los viejos tiempos, cuando se me colgaba del cuello para contarme historias interminables. Entonces escuché un ruido, un sonido débil, apenas un quejido que venía del porche. Me giré y sentí que el corazón se me detenía. Bajo la luz tenue, junto a una maceta de Nochebuena cubierta de nieve, Camila estaba encogida en una vieja silla de madera. Solo llevaba una blusa delgada, sus hombros frágiles temblaban sin control, y su cabello despeinado se pegaba a la frente húmeda por la nieve derretida. Corrí hacia ella, el corazón golpeándome con fuerza en el pecho. «¡Camila!», grité, con la voz rota por el pánico. Me quité de golpe mi chaqueta de entrenadora y la cubrí con urgencia. Mis manos temblorosas tocaron su brazo. Estaba helado, como si no quedara nada de calor en él. Camila levantó la cara, sus ojos enrojecidos, los labios pálidos murmuraron apenas: «Mamá». Su voz era tan débil que casi se deshizo en el aire y se desplomó contra mi hombro. La abracé con fuerza, sintiendo cómo su cuerpo temblaba a sacudidas, como un pajarito atrapado en la tormenta. «Aquí estoy, mi amor, aquí estoy», susurré, intentando sonar tranquila, aunque las lágrimas ya me ardían en los ojos. Saqué un suéter extra de mi bolso y lo envolví alrededor de Camila, tratando de pasarle un poco de mi calor. La levanté en brazos, mientras sus pantuflas empapadas caían sobre la nieve, dejando una huella desordenada. La estreché contra mí, sintiendo su respiración débil en mi cuello. En ese instante, lo único que quería era sacarla de allí, lejos del frío cortante, lejos de todo lo que la había llevado a ese estado. Pero luego, desde dentro de la casa, las risas seguían sonando, despreocupadas y crueles. Escuché claramente la voz de Rodrigo, grave, cargada de autosuficiencia, alardeando de algo. Toda la mesa estalló en carcajadas, y el tintinear de las copas sonó como una música lejana y extraña. Ellos estaban felices, cómodos junto a la chimenea, mientras mi hija, mi propia sangre,
Temblaba afuera en el frío, como si no mereciera entrar a esa casa. Hacía apenas unas horas yo estaba en el aeropuerto de Guadalajara, con el sudor todavía pegado a la espalda después de una semana entera entrenando al equipo nacional de taekwondo. El calor del tatami parecía seguir conmigo, aunque ahora me encontraba en el aire fresco del vestíbulo del aeropuerto. Jalaba mi vieja maleta, tan emocionada que apenas podía quedarme quieta. Solo de imaginar cómo se iluminaría el rostro de Camila al verme aparecer de sorpresa en Nochebuena, el corazón me latía con fuerza. Ella siempre había sido mi luz, desde que era niña y se aferraba a mis piernas para que le contara un cuento, hasta convertirse en una joven dulce cuya sonrisa derribaba el cansancio de mis días más duros. Pero mi trabajo como entrenadora principal me llevaba de un lugar a otro, de Ciudad de México a torneos internacionales, robándome los momentos junto a Camila. Cada vez que me alejaba, me repetía, solo un torneo más y después estaré con ella. Y ahora estaba aquí, lista para una Navidad de reencuentro que estaba segura la haría feliz. Me senté en la sala de espera para el vuelo a Querétaro y saqué el teléfono para llamar a Camila. Quería avisarle, escuchar su voz y asegurarme de que estaba en casa. El timbre sonó largo, cada tut-tut tensaba mis nervios. Nadie contestó. Fruncí el ceño, pensando que quizá estaba ocupada preparando la cena de Navidad con la familia Santillán. Volví a llamar una vez, luego otra, y siempre lo mismo, silencio. Una inquietud se me metió en el pecho como una mancha de tinta que se expande sobre el papel. Le mandé un mensaje. «Mamá ya viene, ¿estás en casa?» Y me quedé mirando la pantalla, esperando ver el puntito azul. Pero nada apareció. Traté de sacudirme la mala espina, convenciéndome de que seguro había dejado el celular en algún rincón, o estaba distraída decorando el árbol como cada año. El avión aterrizó en Querétaro cuando ya estaba oscuro. Arrastré la maleta fuera del aeropuerto y el frío de la noche de invierno me caló enseguida en la piel. Alrededor, las familias se abrazaban, reían y se preparaban para la misa de medianoche. Un padre cargaba a su hijita en los hombros. La niña sostenía una paleta en forma de pino y se reía feliz. Los miré y un nudo me apretó el pecho. Yo también había cargado a Camila así. También la había llevado de la mano por calles llenas de luces navideñas. Pero ahora estaba sola, jalando una maleta pesada, saliendo del aeropuerto con una soledad indescriptible. Hice señas a un taxi y con voz ronca por el cansancio dije, «Lléveme a Colinas, calle 12». De camino, el tráfico estaba atascado. Las calles llenas de gente abrigada con chamarras y bufandas que se dirigía a la iglesia para la misa. Yo iba en el taxi, mirando por la ventana las luces cálidas que salían de las casas a los costados. Las campanas de la iglesia sonaban a lo lejos, mezcladas con un coro que cantaba «Noche de paz» en algún lugar. Sonreí, imaginando a Camila ocupada en la cocina, preparando los tamales que había aprendido de mí. Cuando el coche se detuvo en un cruce, miré hacia afuera y de pronto vi a un grupo de policías dirigiendo el tráfico. Entre ellos reconocí a Diego, mi antiguo alumno de los días en que daba clases de taekwondo en la escuela deportiva local. Estaba alto, con porte firme dentro de su uniforme de policía, pero aún conservaba la misma sonrisa bondadosa de siempre. Bajé la ventanilla y grité, «¡Diego!». Él volteó, y sus ojos brillaron al reconocerme. Diego corrió hacia mí, su aliento se volvía vapor blanco en el aire frío. «Señora Rosa, ¿ya regresó?», exclamó acomodándose el gorro de policía. Sonreí, intentando disimular el cansancio. «Sí, acabo de terminar la capacitación en Guadalajara. ¿Sigues trabajando en Querétaro? ¿Cómo has estado?». Diego asintió con una sonrisa radiante. «Sigo aquí, como policía de tránsito. ¿Vino a pasar Navidad con su familia?». «Sí, vine con Camila», respondí, y mi corazón se calentó al mencionar a mi hija. Pero en ese momento, el rostro de Diego se quedó rígido. Su sonrisa se desvaneció. Una chispa de duda pasó por sus ojos, como si quisiera decir algo pero no se atreviera. Una mala corazonada se encendió en mí, como una llama que empieza a expandirse. «¿Qué pasa, Diego? ¿Hay algún problema?», pregunté, bajando la voz. Él negó con la cabeza, forzando una sonrisa. «No, no es nada, señora, solo que... ¡Qué bueno que haya regresado!». Pero en sus ojos se notaba la preocupación. Quise preguntarle más,
Pero el semáforo cambió a verde. El chofer aceleró y el auto arrancó, dejando a Diego mirándome desde la calle, con la mano apretando fuerte la visera de su gorra. Al acercarnos a la casa de Camila y su esposo, le pedí al chofer que se detuviera a cierta distancia del portón. Quería darles una sorpresa, ver la cara de Camila al encontrarme de pie frente a la puerta. Tomé mi maleta y caminé por el camino cubierto de nieve. Mis zapatos dejaban huellas hondas en el suelo. La luz amarilla de las casas alrededor iluminaba como si fueran velas encendidas. Desde lejos, escuché el sonido de una guitarra y cantos que salían desde la sala de Camila. Sonreí, imaginando a mi hija cantando, como cuando era niña, cuando se paraba junto a mí y entonaba Los peces en el río, con esa voz tan clara. Dejé la maleta en el escalón, respiré hondo y me preparé para tocar la puerta. Pero entonces, una carcajada burlona salió de la casa, tan afilada como un cuchillo cortando el aire. Me quedé helada, la mano levantada sin llegar a tocar. La voz grave y áspera de don Eduardo, el padre de Rodrigo, retumbó clara. ¿A eso le llaman nuera? ¿Una mujer que no puede dar hijos? ¿4 abortos espontáneos no le han dado ya suficiente vergüenza? Su risa sonaba pesada, llena de desprecio. Luego entró la voz de Rodrigo, fría y cruel. Siempre finge depresión, se encierra en la habitación para no hacer nada. Si no fuera por mis padres, ya la habría echado desde hace mucho. Otra risa estalló, seguida del tintinear de copas de vino. Escuché a Isabela, la hermana de Rodrigo, con un tono venenoso. Sí, inútil total. Una esposa que no puede tener hijos, ¿para qué sirve? Finge estar enferma solo para que la consientan. ¡Qué ridículo! Cada palabra era como un cuchillo directo al corazón. Me quedé ahí, paralizada, con la respiración atorada en la garganta. ¿Así trataban a mi Camila? Mi hija, la que soñaba con una familia feliz, la que preparaba cada comida con tanto esmero para su esposo. ¿Ahora la humillaban de esa manera? 4 abortos, y cada uno la había dejado llorando hasta quedarse sin lágrimas en mis llamadas telefónicas. ¿Y ahora decían que fingía? Cerré los puños, sintiendo cómo mis uñas se clavaban en la palma de mi mano. Y fue entonces cuando vi a Camila encogida en una silla de madera en el porche, con solo una blusa delgada, la cabeza gacha y todo el cuerpo temblando bajo el frío helado. Mis ojos se nublaron, el corazón se me detuvo. Cargué a Camila en mis brazos, su cuerpo aún temblaba, helado como un bloque de hielo. Mis manos también temblaban, no solo por el frío que calaba hasta los huesos en la noche nevada de Querétaro, sino por la furia que me ardía en el pecho. Cada paso que daba hacia la puerta de la casa de los Santillán pesaba como si llevara 1000 kilos, pero no me detuve. Golpeé con fuerza la puerta de madera. Los golpes sonaron firmes, opacando la música navideña que retumbaba desde adentro. El Jingle Bells se repetía una y otra vez, como una burla frente a la escena dolorosa que acababa de presenciar. Nadie salió a abrir. Apreté los dientes y volví a golpear más fuerte, como si quisiera derribar esa puerta de un solo golpe. Al final, la puerta se abrió. Doña Teresa estaba ahí, con una copa de vino tinto que se balanceaba en su mano, los labios pintados de un rojo intenso y brillosos bajo la luz. El olor a alcohol emanaba de ella, pero en su rostro se dibujaba una sonrisa forzada que intentaba parecer cordial. «Ay, doña Rosa, qué sorpresa que venga así de repente», dijo con voz melosa pero falsa, como si yo fuera una invitada no deseada. «¿Por qué no avisó antes para recibirla como se debe?» La miré directo a los ojos, sin molestarme en esconder mi rabia. «¿Avisar antes?», gruñí, cada palabra saliendo como un silbido entre los dientes. «Si hubiera avisado, ¿cómo habría visto esto? ¿Qué le hicieron a mi hija?». Apreté más fuerte a Camila en mis brazos, sintiendo su débil respiración contra mi hombro. Cada aliento suyo era un recordatorio de que no podía dejar las cosas así. Teresa arqueó una ceja, bajando la mirada hacia Camila en mis brazos. Esbozó una mueca, como si estuviera viendo algo molesto. Camila solo quiso salir a tomar un poco de aire frío. Respondió con un tono suave pero cargado de desprecio. «No haga tanto escándalo, hoy es Navidad. Entre, no se quede en el frío».
Sus palabras fueron como una bofetada en mi cara. Tomar un poco de aire frío. Mientras mi hija casi se congela afuera con solo una blusa delgada. Antes de que pudiera contestar, Rodrigo apareció detrás de su madre. Su camisa tenía varios botones desabrochados, mostrando un aire de desinterés intencional. Sostenía una botella de vino en la mano y me lanzó una mirada desafiante. «Mamá, cierra la puerta», dijo con tono arrogante, levantando el mentón. «Déjala afuera para que se le pase. ¿Quién viene a la cena de Navidad haciéndose la frágil para zafarse de ayudar?» Soltó una risita burlona, como si hubiera dicho algo brillante. Esas palabras fueron otro cuchillo, no solo en mi corazón, sino clavado directo en Camila. Sentí cómo su cuerpo se encogía un poco más entre mis brazos, como queriendo desaparecer. Desde la mesa, la voz de Isabela resonó, ácida y venenosa. «Eso, una mujer que ni siquiera pudo cumplir con parir bien, ¿qué valor puede tener? Eres una inútil». Su risa sonó filosa como una navaja, mezclándose con los murmullos de los demás alrededor de la mesa. Escuché a los dos hijos de Isabela, primos de Camila, salir corriendo al porche, curiosos de asomarse. Miraron a Camila en mis brazos y luego se echaron a reír, susurrándose entre ellos. «La tía Camila está castigada». Sus vocecitas infantiles eran inocentes, pero esas palabras me quemaron como sal en una herida abierta. La sangre me subió a la cara. Embestí con fuerza mi hombro contra la puerta y luego le di una patada más. La puerta se abrió de golpe, chocó contra la pared y el estruendo hizo que toda la sala quedara en silencio. El vino en la copa de Teresa se agitó y se derramó, dejando manchas rojas sobre la alfombra costosa. La música navideña se detuvo de repente, como si alguien hubiera apagado las bocinas. El aire en la sala se volvió pesado, sofocante, como si todo el oxígeno hubiera sido absorbido. Entré al centro de la sala, aún cargando a Camila en mis brazos. Cada paso que daba dejaba un rastro de nieve derretida en el piso de madera, como huellas de una rabia imposible de borrar. Todas las miradas se clavaron en mí. Don Eduardo con el rostro frío, Teresa ya sin la sonrisa forzada, Isabela con los ojos llenos de desprecio y el resto de los familiares mezclando sorpresa con molestia. Sentía la hostilidad en cada mirada, pero no me importaba. Con cuidado acomodé a Camila en el sofá y coloqué mi bufanda sobre sus hombros. Sus manos seguían heladas, temblando, como si el frío de la nieve aún la envolviera. Me arrodillé, mirándola a los ojos, intentando pasarle un poco de fuerza, aunque dentro de mí solo había una tormenta de ira y dolor. La sala de los Santillán seguía iluminada, la chimenea crepitaba, pero el ambiente era espeso, como si todos esperaran una explosión. Rodrigo se acercó, la cara roja por el alcohol, los ojos brillando de soberbia. Bajó la voz, con frialdad pero sin perder la arrogancia de quien se cree dueño de todo. «Usted no tiene derecho a armar un escándalo en mi casa, Rosa». Recalcó las palabras «mi casa», como si quisiera recordarme que yo era una extraña, que no pertenecía allí. Se irguió, con una mano en la cadera y la camisa entreabierta en gesto de desprecio, pero en sus ojos alcancé a ver un destello de inseguridad. Sabía que yo no era alguien fácil de someter. Me puse de pie de golpe, lo señalé directo a la cara y mi voz tembló de furia. ¿Que no tengo derecho? ¿Y tú? ¿Tú tienes derecho a echar a mi hija al frío, a dejar que casi se muera congelada? Sentí la sangre hervir en mi cabeza. Cada palabra salía disparada desde el pecho. ¿A eso le llamas esposo? ¿A eso le llamas familia? Miré alrededor, hacia la mesa del banquete, con los platos aún humeantes, las copas de vino brillando, como si todo aquello se burlara del sufrimiento de Camila. Don Eduardo se levantó despacio de la cabecera. Se acomodó el saco y su voz grave resonó con autoridad. «Ya basta, doña Rosa. Esto es un asunto de familia. Una mujer que no pudo dar hijos debe aprender a soportar. Esa es la tradición». Sus palabras cayeron como un martillazo, heladas y crueles. Lo miré a los ojos y vi la soberbia de un hombre que había sido juez, acostumbrado a tener todo bajo control, pero hoy había escogido mal a su oponente. Dirigí la mirada a la mesa,
donde el pavo aún desprendía aroma, donde los tamales estaban perfectamente acomodados, donde el vino chispeaba bajo la luz. Y luego miré a Camila, todavía temblando en el sofá, con el estómago gruñendo débilmente, como una acusación muda. Ya no pude contenerme. Mi voz explotó, fuerte y cortante. ¿Así se banquetearon mientras mi hija estaba afuera a 0 grados, sin abrigo, sin un bocado? ¿A eso le llaman tradición? ¿A eso le llaman humanidad? Teresa se encogió de hombros, con una sonrisa fría, como si yo estuviera exagerando un asunto sin importancia. Una mujer que no puede tener hijos, aunque coma, solo desperdicia, doña Rosa, dijo con voz suave pero cargada de desprecio. Levantó la copa de vino y bebió un sorbo, como si quisiera demostrar que no le importaban en lo más mínimo mis sentimientos ni los de Camila. Isabela también se metió desde la mesa, con un tono ácido, como echando sal a la herida. Su hija siempre usa la depresión como excusa para evitar el trabajo. ¿En todo este año alguna vez preparó una comida decente para la familia? Solo sabe tirarse en la cama, quejarse y fastidiar a todos. Movió la cabeza, con una mirada llena de burla, como si Camila fuera una carga que toda la familia Santillán debía soportar. Los murmullos de los parientes alrededor de la mesa fueron aumentando. Algunos movieron la cabeza, otros rieron con sorna, como si apoyaran aquellas palabras venenosas. Yo escuchaba cada sonido, cada mirada de reojo, y cada una me atravesaba el pecho como una puñalada más. Quise volcar toda esa mesa lujosa para exigir justicia por mi hija, pero entonces una voz débil se escuchó desde el sofá. Camila, mi niña, había despertado, intentaba incorporarse, con las manos temblorosas aferradas al borde del sillón. «He intentado», balbuceó, la voz quebrada, a punto de desvanecerse. «Estoy tan cansada. Nadie me entiende». Pero sus palabras fueron aplastadas de inmediato por el grito de Rodrigo. «¡Ya basta! ¡Cállate! Ya me has avergonzado lo suficiente». Avanzó hacia Camila con la mirada helada, como queriendo destrozar la poca fuerza que le quedaba. Vi cómo los hombros de Camila se encogían, sus ojos rojos llenos de lágrimas, y sentí que el corazón se me oprimía. Di un paso al frente, poniéndome delante de ella, dispuesta a hacer lo que fuera para protegerla. En mi mente se agolparon los recuerdos de Camila como una avalancha. Recordé aquellos días en que me llamaba llorando desconsolada por teléfono cada vez que perdía un hijo. El primero, el segundo, el tercero y el cuarto. Con cada aborto sentía cómo su alma se rompía en pedazos. Ella había sido una muchacha dulce, que soñaba con un hogar cálido, con comidas familiares junto a su esposo e hijos. Pero el dolor, una y otra vez, la había empujado al abismo de la depresión. Yo había intentado estar a su lado, aunque fuera a través de llamadas a distancia, pero jamás imaginé que la familia Santillán, aquellos en quienes confié, tratarían a mi hija de esa manera. Rodrigo, mi yerno, a quien alguna vez consideré un hombre decente, ahora mostraba su verdadero rostro. Un verdugo invisible que expulsaba a mi hija al frío, tratándola como basura. Estaba a punto de enloquecer de rabia. A través del ventanal, alcancé a ver a Diego parado en silencio en la terraza. Tal vez venía de dar una vuelta por el vecindario, y su mirada dura, el puño cerrado, mostraban que había escuchado y presenciado toda esta crueldad. Le hice un leve gesto con la cabeza, una señal para que no interviniera en ese momento. Pero dentro de mí, su presencia era un rayo de esperanza. Yo sabía que no estaba sola, tenía un testigo, alguien que conocía la verdad. Rodrigo dio un paso más, levantando la mano y señalándome directamente, ya sin la máscara de cortesía. «Se lo advierto, esta es mi casa. No se meta, si no quiere que las cosas se pongan peor». Esbozó una mueca, convencido de que yo me doblegaría ante el poder de la familia Santillán. Pero estaba equivocado. Apreté los puños, escuchando cómo crujían mis nudillos, sintiendo que toda la furia acumulada en mi vida estallaba en ese instante. El aire en la sala era tan denso que parecía que una chispa bastaría para hacerlo estallar todo. Miré directo a los ojos de Rodrigo. Mi voz bajó, pero cada palabra fue tan filosa como un cuchillo. ¿Crees que puedes amenazarme? ¿Crees que puedes seguir lastimando a mi hija sin pagar el precio? Te equivocas, Rodrigo. No voy a dejar esto así. Me giré hacia toda la familia Santillán.
desde don Eduardo con su cara fría, hasta Teresa con su sonrisa apenas marcada, y luego Isabela con esa mirada de desprecio. Todos ustedes, dije, mi voz resonando en la sala en silencio, van a pagar por lo que le hicieron a Camila. La sala de los Santillán quedó sumida en un silencio aterrador, como si el aire se hubiera escapado y solo quedara una tensión espesa, lista para estallar en cualquier momento. Puse mi mano sobre el hombro de Camila, sentí sus hombros frágiles bajo la bufanda, y mi voz salió firme, sin titubeo alguno. Esto ya no es un asunto privado, esto es violencia familiar. Mi voz cayó como una piedra en un lago tranquilo, sacudiendo a todos en la habitación. Teresa, todavía con la copa de vino en la mano, soltó una risa burlona, agitando la copa como si disfrutara de un chiste. ¿Violencia?, dijo, con tono sarcástico y una mirada llena de arrogancia. Solo la estamos educando, Rosa. Una esposa debe saber cuál es su lugar. Deberías agradecernos por haberla aguantado tanto tiempo. Rodrigo dio un paso más cerca, sus ojos rojos por el alcohol y la rabia. Escupió las palabras con un tono duro, como si masticara cada una antes de soltarla. Ella finge depresión, finge dolor para no hacer nada. Nadie la golpea, solo estamos hartos de su inutilidad. Se detuvo, me miró fijo y esbozó una sonrisa torcida. Enséñale de nuevo a tu hija, Rosa. Nadie pierde embarazos 4 veces seguidas. A lo mejor fue a propósito. Esas palabras fueron como una cuchilla afilada. No solo atravesaron mi corazón, también desgarraron las heridas que Camila nunca pudo cerrar. Escuché cómo su respiración se cortaba, como si le hubieran dado un golpe en el pecho. 4 abortos espontáneos, 4 veces que me llamó llorando, con la voz rota, diciéndome que había perdido a los hijos que jamás pudo cargar en brazos. Cada vez yo solo podía abrazar el teléfono, impotente desde lejos, intentando consolarla con palabras vacías. Y ahora, ¿Rodrigo se atrevía a pararse frente a mí y decir que ella lo había hecho a propósito? Cerré el puño con fuerza. Sentí mis uñas clavarse en la palma y la sangre subir a mi rostro. Había cruzado el límite. Sin poder soportarlo más, saqué el teléfono del bolsillo del abrigo. La mano me temblaba, pero marqué rápido el número de la comisaría más cercana. Voy a llamar a la policía, dije, con la voz fría como el hielo, aunque por dentro era un huracán. La denuncia será presentada. Ustedes van a pagar ante la ley. Recalqué cada palabra, como si las grabara en el aire, para que todos supieran que no estaba jugando. Rodrigo se quedó paralizado. La botella de vino se le cayó de la mano con un clac sobre el piso de madera. El vino rojo manchó la alfombra costosa. Me miró con un destello de pánico en los ojos, aunque trató de recuperar su aire de superioridad. ¿Se atreve?, gritó, pero la voz ya le temblaba, como si no hubiera esperado que yo llegara tan lejos. Don Eduardo, que había estado observando con el rostro frío, dio un paso al frente. Se acomodó la corbata y su voz grave y ronca retumbó con autoridad. No tienes idea de a quién estás desafiando, Rosa. He pasado mi vida sentado en la silla de juez. He visto las cosas más horribles de este mundo. ¿Crees que una llamada tuya nos va a hacer temblar? Me miró con unos ojos filosos como cuchillos, como queriendo recordarme que la familia Santillán no era fácil de doblegar. Pero yo no retrocedí. Había visto a mi hija temblar en el frío y nada, ni siquiera el poder de don Eduardo, me iba a hacer callar. Isabela, desde la mesa, cruzó los brazos y soltó una sonrisa burlona. «Haga la llamada si quiere, doña Rosa», dijo, con un tono provocador. «Veamos quién le cree más, una vieja chiflada o una familia respetada como la nuestra. ¿Cree que la policía se pondrá de su lado?» Se rió, una risa venenosa, convencida de que yo iba a fracasar. Camila, todavía sentada en el sofá, me jaló de la manga, su voz temblando en un susurro. «Mamá, por favor no lo hagas. Yo solo quiero paz». Sus ojos enrojecidos, llenos de miedo, parecían decir que temía que todo empeorara. La miré, sintiendo que el corazón se me apretaba. Sabía que estaba asustada de la venganza de los Santillán, de que las humillaciones siguieran cayendo sobre ella. Pero también sabía que si me detenía ahora, Camila quedaría atrapada en ese dolor para siempre.
Le apreté la mano con fuerza, intentando pasarle un poco de mi valor. No tienes que tener miedo, le dije, con voz baja pero firme. Yo te voy a proteger, te lo prometo. La levanté en brazos, y la nieve de su ropa cayó al tapete como pedazos rotos de un sueño destruido. No me importaron las miradas de desprecio de la familia Santillán, ni las amenazas que soltaban. Solo sabía que debía sacarla de ese lugar, de esa jaula de crueldad en la que había estado encerrada demasiado tiempo. Cuando me di vuelta hacia la puerta, alcancé a ver a Diego en el porche, a través del vidrio empañado. Tenía la mano sobre el radio, los ojos encendidos como un fuego oculto, listo para actuar en cualquier momento. Le hice un leve gesto con la cabeza, suficiente para que entendiera que estaba lista para la batalla. Diego respondió con un asentimiento firme, su mano aún apretando el radio, como una promesa de que estaría a mi lado. Salí sin mirar atrás. A mis espaldas escuché a Teresa gritarle a la empleada que limpiara el vino derramado en la alfombra. Escuché a Rodrigo golpear la mesa con la mano, murmurando una maldición. Y después, la voz grave pero colérica de don Eduardo resonó mientras llamaba a alguien por teléfono. Todos esos ruidos eran como flechas clavándose en mi espalda, pero ya no me importaban. Llevé a Camila a mi pequeño departamento, cerca del Centro de Entrenamiento Nacional, donde había vivido tantos años como entrenadora. El lugar no tenía nada de lujoso, solo una sala con un sofá viejo, una cocina sencilla en la esquina y algunas fotos familiares colgadas en la pared. Pero para mí, este era un lugar seguro, donde podía proteger a la niña de los insultos y del frío cruel de la familia Santillán. Llevé a Camila a su habitación y la acomodé suavemente en la cama. Ella seguía temblando, aunque ya estaba envuelta en mi abrigo grueso. Busqué en el closet un suéter viejo, se lo puse y luego preparé una taza de chocolate caliente, cuyo aroma dulce llenó el aire helado. «Tómalo, hija», susurré, poniendo la taza en sus manos. Pero ella solo miró el chocolate, con los ojos vacíos, como si ya no creyera que merecía un poco de calor. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era Diego. Su voz grave y firme llegó por la línea. «Doña Rosa, acabo de levantar el reporte inicial en la comisaría, pero creo que la familia Santillán no se quedará tranquila. Tienen poder, usted lo sabe. Estoy dispuesto a declarar como testigo si lo necesita». Sentí la determinación en su tono, como una pequeña llama que nunca se apaga. Diego, mi antiguo alumno, el que alguna vez se paró en el salón con los ojos brillantes, ahora estaba a mi lado en otra batalla. «Ayúdame a prepararme, Diego», respondí, con una voz breve pero llena de gratitud. «Esto puede ser una pelea larga». Él solo contestó con una frase sencilla: «Lo entiendo, maestra, aquí estaré». A la mañana siguiente, llevé a Camila con una psicóloga en el centro de la ciudad. La doctora Morales, una mujer mayor con una mirada tierna, nos recibió en un cuartito acogedor. Después de hablar con Camila, me miró con voz grave y triste. «Ella sufre una depresión severa, doña Rosa. 4 abortos espontáneos, sumados a los insultos constantes de su familia política, le han quitado la confianza en sí misma. Necesita descanso, tratamiento y, sobre todo, sentirse segura». Asentí, sintiendo cómo el corazón se me apretaba. Ya sabía que Camila no estaba bien, pero escucharlo de boca de la doctora fue como otra puñalada. La miré, acurrucada en la silla, las manos entrelazadas con fuerza, y me culpé por no haber estado antes a su lado. Esa tarde, Diego pasó por el departamento. Vestía ropa normal, no el uniforme de policía, y llevaba una bolsa con frutas y unos cuantos libros de cocina viejos. Los puso frente a Camila y, algo dudoso, dijo: «Sé que te gusta cocinar. Pensé que si empiezas de nuevo con cosas pequeñas, como un flan o una sopa de fideo, te sentirías mejor». Su voz era suave, pero noté la preocupación en sus ojos. Camila bajó la cabeza, agarrando el borde de su blusa, y murmuró: «Gracias, pero ya no creo que pueda hacer nada». Sus palabras me atravesaron como una aguja en el pecho. Diego se entristeció un instante, pero no la presionó, solo asintió en silencio. Dejó la bolsa de frutas sobre la mesa y se volvió hacia mí. «Doña Rosa, lo que necesite, dígamelo. Yo la ayudo».
Por la noche, cuando Camila ya dormía, me senté en la mesa de la cocina, bajo la luz tenue que caía sobre un montón de papeles. Escuché un ruido afuera y luego vi un sobre grueso deslizarse por debajo de la puerta, silencioso como una amenaza muda. Lo abrí. Adentro había una hoja con unas letras torpes escritas a mano. No se enfrente a la familia Santillán si no quiere terminar con la vida miserable como su hija. Ríndase. Sentí la sangre hervir al leerlo. Apreté el papel hasta hacerlo bola y lo lancé con fuerza al basurero. El sonido seco quebró el silencio. Esa amenaza no me asustó, al contrario, me dio más fuerza. ¿Pensaban que yo iba a retroceder? Estaban equivocados. Esa misma noche, me puse a ordenar todos los comprobantes de dinero que le había mandado a Camila durante los años pasados. Los recibos del banco, los mensajes con mis notas de cariño, todo era prueba de que siempre traté de apoyarla, aunque sabía que ese dinero lo habían malgastado Rodrigo y su familia. Cada papel era un recuerdo. Las veces que Camila me llamaba con la voz temblorosa para decirme que quería comprar algo para la casa, pero Rodrigo le respondía que no hacía falta. Apreté tanto la pluma que casi se rompe. Yo había confiado en Rodrigo. Pensé que cuidaría a mi hija. Pero él solo vio en Camila una herramienta y, cuando dejó de serle útil, la desechó sin piedad. Camila se despertó a medianoche. Salió de la habitación con las piernas temblorosas. Me vio sentada allí, entre un montón de papeles, con la mirada cansada pero llena de miedo. «Mamá», susurró con la voz quebrada. «Tengo miedo. Tengo miedo de que hagan algo contigo». Levanté la vista. Miré sus ojos enrojecidos y sentí como si me apretaran el corazón. Me puse de pie, caminé hacia ella y la abracé, sintiendo su cuerpo frágil en mis brazos. «No tienes que tener miedo», le dije, con voz firme, aunque por dentro estaba hecha un nudo. «De ahora en adelante, yo voy a ser quien te proteja de todo. Te lo prometo». Llevé a Camila de vuelta a la cama. Me quedé a su lado hasta que se quedó dormida. Pero yo no pude dormir. Regresé a la mesa de la cocina, seguí ordenando papeles y haciendo la lista de lo que había que hacer. Llamé a un abogado viejo conocido, el que me había ayudado en un caso relacionado con el equipo de taekwondo. Me prometió revisar el asunto, pero me advirtió: «La familia Santillán tiene mucha influencia en Querétaro, señora Rosa. Conocen a mucha gente en los tribunales. Debe prepararse para una pelea larga». Asentí, aunque él no me veía. «Lo sé», respondí, «pero no voy a detenerme». Las semanas de preparación del expediente pasaron como una pesadilla interminable. Cada noche, bajo la luz tenue de la lámpara en el pequeño departamento, revisaba hoja tras hoja, volvía a leer cada comprobante de depósito, cada informe médico de Camila. Esos números y letras frías eran prueba del amor que sentía por mi hija, pero también un recordatorio doloroso de todo lo que había sufrido. Al fin llegó el primer día de juicio, y sentí como si estuviera entrando en un tatami de taekwondo. Camila y yo entramos al tribunal de Querétaro. El frío de la mañana se colaba a través del abrigo grueso. Mi mano apretaba la suya, notando sus dedos helados temblar en la palma. Sus ojos estaban rojos, con ojeras que mostraban las noches sin dormir. Agachaba la cabeza, como queriendo esconderse de las miradas. Me mantuve erguida, intentando ser su sostén, aunque por dentro estuviera igual de revuelta. «Estoy aquí», le susurré, apretando suavemente su mano. Ella asintió débilmente, pero en sus ojos vacíos se notaba como si hubiera rendido la lucha desde hacía tiempo. En la sala, la familia Santillán ya estaba desde temprano. Rodrigo vestía un traje gris, con el porte de un abogado seguro de sí mismo antes del juicio. Se sentó, ajustó la corbata y nos miró de reojo con desprecio. A su lado estaba don Eduardo, su padre, caminando despacio pero con una mirada fría como cuchillo. Esbozó una sonrisa confiada, como si ya supiera el resultado de ese día. En la fila de los familiares, Teresa e Isabela estaban bien acomodadas, con ropa elegante, susurrándose cosas de vez en cuando, lanzándonos miradas. Sentí la hostilidad en cada gesto, pero me obligué a mantener la calma, recordándome que hoy no era mi pelea. Era la de Camila. Diego también estaba presente, sentado en la banca de los espectadores con su uniforme de policía.
Me saludó con un leve movimiento de cabeza y su mirada firme era como una promesa de que no nos abandonaría. La presencia de Diego me hizo sentir menos sola, como si tuviera un aliado en medio de esta batalla. Yo también asentí, agradeciéndole en silencio por estar siempre ahí, desde aquella noche de Navidad aterradora hasta este día. El juicio comenzó. Mi abogado, el señor Javier, se levantó y presentó cada prueba con claridad. Mostró los comprobantes de transferencias que yo le había enviado a Camila durante años, demostrando que siempre la había apoyado, aunque la mayor parte de ese dinero terminó en manos de Rodrigo. También presentó los registros médicos de Camila, con notas detalladas del psicólogo sobre su depresión después de 4 abortos espontáneos y los insultos constantes de la familia de su esposo. Camila no solo sufrió daños físicos, sino que también fue destruida emocionalmente, dijo Javier con voz cargada de emoción. La trataron como a una extraña dentro de su propio hogar. Miré a Camila, la vi con la cabeza agachada, las manos entrelazadas con fuerza, como si intentara contener el dolor. Quise levantarme y abrazarla, pero sabía que debía mantenerme firme y dejar que el abogado hiciera su trabajo. Entonces, los jóvenes abogados de la familia Santillán se pusieron de pie y empecé a sentir cómo la injusticia se filtraba en la sala. Uno de ellos, con un traje negro reluciente, habló con voz potente. Camila solo finge estar enferma para que la consientan. La familia Santillán le ha dado todo, desde techo y comida hasta cubrirle todas sus necesidades. Pero ella no respondió, no cumplió con sus deberes como esposa. Esas palabras fueron como una bofetada en mi rostro. ¿Fingir? ¿Consentida? Cerré los puños con tanta fuerza que sentí la sangre hervir en mis venas. Llamaron a un testigo. La señora Marta, la exempleada doméstica de los Santillán. Subió al estrado con la mirada esquiva, la voz temblorosa, pero declaró: la señora Camila solía ser floja, se quedaba encerrada en su cuarto todo el día y descuidaba la casa. Yo tenía que hacer todo, desde cocinar hasta limpiar. No podía creer lo que escuchaba. Camila, la misma que preparaba con esmero cada comida y que hacía flan casero para agasajar a toda la familia, ahora tachada de floja. Me levanté de golpe, incapaz de contenerme. Usted miente. Camila nunca fue así. Pero el juez, un hombre de mediana edad con rostro severo, golpeó con el mazo y dijo con frialdad: guarde silencio, por favor. Esto es un tribunal. Me senté de nuevo, con el corazón latiendo a 1000, sintiendo que me faltaba el aire. Alcancé a mirar a don Eduardo, y él sonrió, una sonrisa discreta, soberbia, y luego asintió levemente al juez. Un hilo invisible entre ellos me heló la piel. Algo no estaba bien, lo sentía con claridad. Ellos habían preparado este día, y yo solo era una pieza en su tablero de ajedrez. Camila seguía encorvada, sus manos temblorosas agarradas al borde de la silla. Vi a Diego en la última fila, apretando los dientes, los puños cerrados, como si también luchara por contener su furia. El abogado Javier continuó con voz firme: queremos presentar una prueba fundamental, la grabación de la noche de Navidad, donde se escuchan los insultos y el maltrato psicológico de la familia Santillán hacia Camila. Puso el audio que Diego había grabado en secreto, y la voz de Rodrigo retumbó, helada y cruel. Ella solo finge depresión para evadir sus obligaciones. Luego la de Teresa. Una mujer que no puede tener hijos, aunque coma bien, no sirve para nada. Y la de Isabela, sarcástica. De veras que no sabe ni parir. La sala de audiencias quedó en silencio, solo se escuchaban susurros apagados. Miré a Camila y la vi encogerse, como si esas palabras la atravesaran otra vez. Pero entonces el abogado de Santillán se levantó y protestó de inmediato. Esa grabación no es legal. Fue hecha sin el consentimiento de las personas involucradas. Viola el derecho a la privacidad. El juez asintió, con voz seca. La grabación no se admite como prueba. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Estuve a punto de caer, aferrándome con fuerza al asiento para no desplomarme. La grabación, la prueba más clara de la crueldad de la familia Santillán, rechazada solo por un tecnicismo. La sala se llenó de murmullos. Algunos preguntaban incrédulos:
Otros negaban con la cabeza sin entender. Miré a Diego y lo vi con el rostro agachado, los puños temblando sobre las rodillas. Camila escondió la cara entre las manos, los hombros sacudiéndose, como si luchara por no llorar. Quería enloquecer, quería lanzarme hacia el estrado del juez y exigir justicia. Pero sabía que, en esa sala, la justicia no estaba de nuestro lado. Don Eduardo seguía sentado allí, con la mirada serena pero soberbia, como si hubiera sabido de antemano que todo saldría así. Apreté fuerte la mano de Camila, intentando darle un poco de fuerza, aunque yo misma me sentía derrotada. Después de una semana de juicio, días interminables y tensos, llegó por fin el día de la sentencia final. Estaba sentada en la sala del Tribunal de Querétaro, con la mano de Camila entre las mías, sintiendo sus dedos fríos y temblorosos. Toda la semana había intentado mantenerme firme, pero cada noche, al volver al pequeño departamento, sentía el corazón oprimido por la angustia y la impotencia. Camila estaba a mi lado, con los ojos enrojecidos por tantas noches sin dormir, el rostro pálido, como si le hubieran arrancado la vida. Le apreté la mano con fuerza, intentando transmitirle algo de valor, aunque yo también estaba temblando. Frente a nosotras, Rodrigo entró en la sala con paso altivo, acomodándose la corbata como si este fuera solo un día cualquiera en su vida. Teresa, su madre, alisó su vestido y se sentó erguida, los labios pintados de rojo oscuro dibujando una sonrisa confiada, como si ya supiera el resultado. Isabela, a su lado, con un atuendo llamativo, nos miró con desprecio. Don Eduardo, imponente, se colocó detrás de Rodrigo, con la mirada dura, como recordándonos que la familia Santillán siempre tenía todo bajo control. Diego estaba en la banca de los observadores, aún con su uniforme de policía. Sus ojos eran firmes, pero no podían ocultar la preocupación. Asintió levemente hacia mí, como una promesa silenciosa de que estaría allí, pasara lo que pasara. Le respondí con una mirada agradecida, consciente del alivio que me daba su presencia. Pero cuando el juez, un hombre de mediana edad con el rostro inexpresivo, entró en la sala, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. El ambiente se volvió pesado, como si todos aguardaran un veredicto inevitable. El juez habló, con voz seca y firme. El tribunal acepta la solicitud de divorcio de la demandante Camila Herrera Vargas y del demandado Rodrigo Santillán. Esas palabras fueron como un rayo de esperanza en mi interior. Camila rompió en llanto, lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. Le apreté la mano, indicándole que se calmara y siguiera escuchando. El divorcio era lo que yo quería para Camila, que pudiera escapar de la jaula cruel de los Santillán. Pero sabía que esa sentencia no era el final. El juez continuó, su voz monótona como si estuviera leyendo un informe. Sin embargo, el tribunal no reconoce las acusaciones de violencia doméstica por falta de pruebas legales. En cuanto a los bienes, debido a que Rodrigo Santillán tuvo mayor aporte en el mantenimiento del matrimonio, el tribunal decide que la mayor parte de los bienes comunes le pertenecerán a él. Esas palabras fueron como un martillazo directo en mi pecho. Me quedé helada, la respiración atascada en mi garganta. ¿No reconocer la violencia doméstica? ¿Falta de pruebas? Recordé la grabación de la Nochebuena, las palabras crueles de Rodrigo, Teresa e Isabela, pero fue desechada solo por un tecnicismo. Recordé los expedientes médicos de Camila, los recibos de transferencias. Todo lo torció el equipo de abogados de Santillán, convirtiéndolo en pruebas en nuestra contra. Y entonces lo entendí. Don Eduardo, con su pasado como juez, con sus conexiones profundas en el sistema judicial. Lo miré y vi cómo inclinaba levemente la cabeza, con esa sonrisa autosatisfecha todavía en los labios. Todo estaba arreglado. Ellos manipularon la sentencia y nosotras, yo y Camila, no éramos más que peones en su juego. No pude contenerme más. Me puse de pie de golpe, mi voz salió quebrada por la rabia y el dolor. Son demasiado injustos, esto no es justicia. Mi grito retumbó en la sala, dejando todo en silencio. Camila me tomó la mano, los ojos llenos de pánico, pero yo no me detuve. Ustedes vieron cómo trataron a mi hija. Ustedes escucharon lo que tuvo que soportar.
Y aún así, ¿se atreven a decir que no hubo violencia? ¿Se atreven a arrebatarle todo? Un guardia se acercó, su voz firme. Señora, por favor siéntese, de lo contrario tendré que pedirle que salga. Lo miré, luego miré al juez, pero él solo permanecía allí, con el rostro inexpresivo, como si mis palabras no tuvieran peso alguno. Me senté, con las manos temblando, sintiendo que el mundo entero se me desmoronaba bajo los pies. Rodrigo se giró, me miró directo y me dedicó una sonrisa burlona. Ajustó su corbata, como si acabara de ganar una gran victoria. Teresa e Isabela se dieron un codazo, riéndose por lo bajo, asegurándose de que yo lo escuchara. Esa risa era como un cuchillo, clavándose hondo en mi corazón. Don Eduardo asintió despacio, su mirada tranquila, como si este caso no fuera más que uno de tantos en los que había metido las manos. Los miré a todos, uno por uno, sintiendo la sangre hervir en mis venas. No solo le habían robado la justicia a Camila, también me estaban robando la fe en el sistema que yo alguna vez creí justo. Camila se cubrió el rostro con las manos, todo su cuerpo temblaba. Sus sollozos apagados me partían el alma. Quise abrazarla, decirle que todo estaría bien, pero no pude pronunciar palabra alguna. Las frases del juez seguían resonando en mi cabeza, como una condena no solo para Camila, sino también para mí. Diego, sentado en las últimas filas, se levantó de golpe, con la mirada fija en la familia Santillán. Vi cómo se le marcaban las venas en los brazos, los puños apretados, como si contuviera una furia a punto de estallar. Le hice una seña para que se calmara, aunque yo misma deseaba gritar, romperlo todo en esa sala. El juez golpeó el mazo, su voz fuerte. La sesión ha terminado. Todos pueden retirarse. El sonido del mazo cayó como un punto final, pero para mí era apenas el inicio de un nuevo dolor. La gente comenzó a levantarse, se oían conversaciones, papeles que se movían, pero yo permanecí allí, abrazando fuerte a Camila. Sus hombros temblaban con cada sollozo, y ese llanto me destrozaba por dentro. Quise decirle algo para consolarla, pero la garganta se me cerró, como si cualquier palabra fuera inútil frente a este dolor. La sentencia injusta no solo le arrebató los bienes a Camila, también me quitó la última pizca de fe en el sistema que yo creí que la protegería. Rodrigo caminó despacio hacia mí, con el porte altanero de alguien que acaba de lograr una gran victoria. Se inclinó cerca de mi oído, con un susurro lleno de burla. ¿Lo ve, Rosa? Ya se lo dije, no intente resistirse a mí. Usted no es más que una vieja inútil. Soltó una sonrisa torcida, con los ojos brillando de triunfo, y luego se dio la vuelta para irse, como si Camila y yo no valiéramos ni un poco de su atención. Esas palabras fueron como gasolina sobre el fuego de la rabia que ardía dentro de mí. La sangre se me subió a la cabeza. Cerré el puño con tanta fuerza que se me marcaron las venas, el cuerpo entero tenso como un arco listo para soltar. Quería lanzarme. Quería estamparle un golpe directo en esa cara arrogante, devolverle todo lo que le había hecho a mi hija. Después de tantos años como entrenadora de taekwondo, había aprendido a contenerme, pero en ese instante sentí que todas mis barreras se rompían. Di un paso al frente, el corazón me retumbaba, lista para hacer algo de lo que sabía que me arrepentiría. Pero entonces, Diego se adelantó de golpe, poniéndose frente a mí. Sus ojos ardían, los labios apretados, el puño cerrado como si estuviera a punto de descargarlo sobre Rodrigo. Vi en él la misma furia que yo sentía, una indignación imposible de contener ante tanta injusticia. La sala del tribunal se agitó de repente. Las voces comenzaron a sonar. «Se van a pelear», un policía golpeando en plena corte. Algunos sacaron sus celulares. Destellos de cámaras iluminaron el momento, grabando la tensión. Vi a un periodista en la esquina alzar la cámara, con la mirada ansiosa de quien huele un escándalo. Rodrigo se giró. Al ver a Diego se sobresaltó un instante, pero enseguida recuperó su actitud desafiante. Sonrió con frialdad y dijo: «Si te atreves a pegarme, haré que lo pierdas todo. ¿Quién te crees que eres, Un simple policía de cuarta». Dio un paso más, provocándolo, como si estuviera seguro de que Diego no se atrevería a tocarlo. Vi el puño de Diego temblar, su respiración agitada, los ojos enrojecidos.
En ese instante supe que podía hacer algo de lo que no habría marcha atrás. De pronto, Camila se soltó de mi brazo. Corrió hacia él y se aferró con fuerza a su brazo, llorando con la voz rota. No, te lo ruego, no lo hagas. No quiero que mamá ni tú se conviertan en alguien violento como él. Solo quiero paz. Solo quiero seguir viviendo. Su grito desgarró el aire, y de golpe la sala entera quedó en silencio. Vi las lágrimas rodar por el rostro de Camila, sus manos delgadas aferradas a Diego como si fuera su último sostén. Diego quedó paralizado, respirando con dificultad, los ojos encendidos que poco a poco se apagaban. Su puño tembló, endurecido unos segundos, y luego se fue aflojando hasta bajar lentamente. Agachó la cabeza, los labios apretados, luchando por contener la rabia que lo consumía. Escuché claramente el clic de las cámaras de los periodistas, los destellos iluminando la escena. Enfocaban a Camila abrazada a Diego y a Rodrigo enfrente con esa sonrisa burlona y soberbia. Algunos en la sala, tal vez ajenos al caso, empezaron a sollozar. Un murmullo de llanto suave se elevó, como si el dolor de Camila les hubiera atravesado. Miré alrededor. Vi a una mujer mayor secándose las lágrimas, a un hombre de mediana edad negar con la cabeza con gesto dolido. Pero la familia Santillán seguía ahí, inmutable. Teresa e Isabela cuchicheaban entre ellas con una sonrisa fría en los labios. Don Eduardo, con su porte de autoridad, asintió levemente, como si todo siguiera bajo su control. El juez golpeó el mazo, su voz resonó con frialdad. «Orden, si siguen causando alboroto, llamaré a los guardias para que saquen a todos de aquí». El sonido del mazo fue como una advertencia, trayendo a todos de vuelta a la realidad. Yo avancé, tomé a Camila y la abracé con fuerza. Ella seguía llorando, su cuerpo temblaba en mis brazos, como una niña perdida. Diego estaba al lado, con la cabeza agachada, los labios apretados, como si se culpara por no poder hacer más. Puse mi mano sobre su hombro y asentí suavemente, como queriendo decirle que lo entendía, que le agradecía por estar aquí. Rodrigo acomodó su corbata, dio media vuelta y se fue, con pasos cargados de triunfo. Teresa e Isabela lo siguieron. Sus risas frías resonaron como otro cuchillo clavándose en mi pecho. La sala poco a poco se fue vaciando. Los presentes comenzaron a salir, dejándonos a mí, a Camila y a Diego, 3 personas compartiendo la misma amargura atorada en la garganta. Abracé a Camila con más fuerza, sintiendo su respiración débil contra mi hombro. «Mamá», murmuró Camila con la voz rota. «Ya no quiero luchar, estoy cansada. ¿Podemos irnos a casa?» Esas palabras me desgarraron el corazón. Quise decirle que todo estaría bien, que seguiría luchando, pero la garganta se me cerró y no pude pronunciar palabra. Saqué a Camila de la sala, con Diego caminando a nuestro lado, en silencio pero con la mirada firme. En el pasillo del tribunal, el sol débil de Querétaro entraba por las ventanas, pero no alcanzaba a calentar mi corazón. Yo sabía que el fallo de hoy no era solo una derrota, era una declaración de guerra. La familia Santillán pudo haber ganado en el tribunal, pero yo no dejaría que ganaran en la vida de Camila. La miré y vi sus ojos enrojecidos, pero aún con un pequeño destello, como si todavía quedara esperanza, aunque fuera mínima. Y por esa chispa, juré que no me rendiría. En los días posteriores al juicio, Querétaro pareció agitarse con una corriente subterránea. La prensa local comenzó a hablar. Los titulares en negritas aparecieron en las primeras planas. «Juicio Santillán, ¿la justicia fue comprada?». Leía esas palabras con el corazón latiendo fuerte, como si fueran la voz de nuestro propio dolor, el de Camila y el mío. En las redes sociales, el video que mostraba a Camila abrazando a Diego en la sala se difundió rápidamente. La imagen de mi hija, con los ojos rojos y la voz quebrada suplicándole a Diego que no se convirtiera en un hombre violento, tocó muchos corazones. Los comentarios se llenaron de indignación. ¿La familia Santillán cree que puede manipularlo todo? ¿Camila merece algo mejor que esto? Yo me sentaba en nuestro pequeño departamento, leyendo esas palabras, y sentía un poco de consuelo. Aunque el tribunal nos había dado la espalda,
La voz de la comunidad empezaba a estar del lado de Camila. La familia Santillán, a pesar de haber ganado legalmente, empezó a sentir el precio de esa victoria. Escuché que los antiguos colegas de don Eduardo murmuraban a sus espaldas rumores de cómo había usado su poder para doblar la justicia. Rodrigo, con el apodo de el abogado de la injusticia, se convirtió en blanco de críticas en los foros en línea. El prestigio que la familia tanto presumía ahora se tambaleaba como un castillo de arena arrastrado por las olas. No me alegraba por eso, pero sentía un poco de justicia, no de parte de los tribunales, sino de la propia voz del pueblo. Llevé a Camila a vivir conmigo en mi pequeño departamento, donde solo había la luz amarilla y cálida de las lámparas y las fotos de familia colgadas en la pared. Cada mañana me levantaba temprano y le preparaba el desayuno. A veces eran chilaquiles con salsa roja, otras solo un plato de huevos fritos con tortillas. Camila se sentaba despacio a la mesa, abrazando una taza de té caliente, con la mirada puesta en la ventana, donde la luz débil del sol se colaba entre los techos de Querétaro. Había momentos en los que veía lágrimas rodando por sus mejillas, silenciosas como gotas de lluvia. Pero yo sabía que, aunque despacio, Camila estaba sanando. Cada día hablaba un poco más, y sus ojos ya no se veían tan vacíos como antes. Yo no la presionaba, solo me quedaba a su lado, como una madre siempre lista para proteger a su hija de cualquier tormenta. Diego se volvió parte esencial de nuestras vidas. Venía seguido, a veces con un pequeño ramo de flores de Nochebuena, otras con unos cuantos panes dulces de la panadería de la esquina. Cada vez que llegaba, veía a Camila iluminarse un poco, como si su presencia fuera un remedio para su alma. Una tarde, Diego, algo nervioso, le dio a Camila una cajita. Adentro había un llavero con forma de uniforme de taekwondo, el mismo símbolo que yo le había enseñado a él y a mis otros alumnos. «No tienes que ser fuerte de inmediato», dijo Diego, con voz suave pero firme, «pero puedes empezar de nuevo, poco a poco, como lo hizo la señora Rosa». Camila tomó el llavero, se quedó inmóvil, con los ojos brillando de emoción. Apretó los labios, como tratando de contener las lágrimas, y luego asintió despacio. «Gracias», murmuró, con una voz bajita pero llena de sentimiento. Yo los miraba desde lejos, en silencio, sintiendo un alivio como si me quitaran un peso de encima. Durante tantos años, Camila había sido menospreciada, llamada inútil, pero ahora alguien veía su verdadero valor, la apreciaba no por lo que pudiera hacer, sino por quien era. Me di la vuelta y me sequé una lágrima que corría por mi mejilla, sin querer que Camila me viera frágil. Una tarde, cuando el atardecer doraba todo el departamento, Camila estaba sentada frente a Diego en el sofá. Tenía la cabeza agachada, las manos torciendo la orilla de su suéter, la voz temblorosa. «Diego, puede que yo nunca pueda tener hijos. Si eso hace que te decepciones, entonces...» Se detuvo, como si temiera que esas palabras arruinaran todo. Yo estaba en la cocina, fingiendo lavar los platos, pero con el corazón detenido, esperando la respuesta de Diego. Él sonrió, una sonrisa tierna pero firme. Tomó las manos de Camila, la miró directo a los ojos y dijo: «No necesito eso, Camila, solo contigo, ya tengo una familia». Esas palabras fueron como una ráfaga de aire cálido, disipando el frío que aún me quedaba en el pecho. Las escuché con un nudo en la garganta y la vista empañada. Durante años Camila había sido humillada, tratada como una esposa fracasada solo porque no podía tener hijos. Pero ahora alguien le decía que ella era suficiente, que merecía ser amada solo por ser quien era. Giré el rostro, dejando que las lágrimas cayeran en silencio, con el corazón lleno de una gratitud imposible de poner en palabras. Llegó la Pascua, y llevé a Camila de la mano a caminar por la plaza central de Querétaro, como cuando era niña, cuando me tomaba la mano y saltaba alegremente por las calles iluminadas. Ese día la plaza estaba llena, con risas de niños y el aroma de los tamales que salía de los puestos. Camila llevaba un suéter ligero, el cabello recogido en alto, y por primera vez en muchos meses la vi sonreír, una sonrisa radiante, clara, como el sol de primavera. «Mamá, extraño estos días», dijo,
con voz suave. Extraño cuando me enseñabas a hacer flan, cuando me contabas sobre tus combates de taekwondo. Yo sonreí, apretando fuerte su mano. Yo también los extraño, hija, y siempre estaré aquí para crear más recuerdos contigo. Cuando nos sentamos en un banco de madera, mirando a los niños jugar alrededor de la fuente, de repente me di cuenta de una verdad simple pero profunda. La justicia en los tribunales puede ser distorsionada, puede ser comprada por el poder y el dinero, pero la justicia del corazón, el amor, el respeto y la resistencia, nadie puede tocarla. Camila, aunque ha perdido demasiado, sigue encontrándose a sí misma, día a día, paso a paso. Y yo, una madre que alguna vez pensó que era impotente, ahora entiendo que mi mayor fuerza no está en los golpes sobre el ring, sino en el amor por mi hija. Diego apareció con una bolsa de churros aún calientes. Se sentó junto a Camila, le dio uno y los dos rieron y charlaron como si fueran viejos amigos. Los miré, con el corazón lleno de esperanza. Puede que Camila nunca olvide las heridas que la familia Santillán dejó, pero está aprendiendo a seguir adelante, a amarse a sí misma y a abrirse a quienes realmente la valoran. Y yo, aunque ya tengo 65 años, aunque he peleado muchas batallas en mi vida, sé que esta, la lucha por la felicidad de Camila, es la más significativa de todas. La historia que contamos es ficticia, pero está basada en algunos hechos reales. Los nombres y lugares han sido cambiados para proteger la identidad de quienes estuvieron involucrados. No contamos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a pensar: ¿cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propia casa? Siento verdadera curiosidad. Si fueras tú, en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber lo que piensas, porque cada historia es una vela que puede iluminar el camino de alguien más. Dios siempre bendice, y yo creo firmemente que el valor nos lleva a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final te dejo 2 de las historias más queridas del canal. Te aseguro que te sorprenderán. Gracias por haberte quedado hasta aquí.